El aire acondicionado de los foros de San Ángel, usualmente gélido para proteger los costosos equipos de video, comenzó a sentirse como un aliento viciado y cargado de muerte en el verano de 1987. Tras las paredes de cristal de la televisora más poderosa del mundo de habla hispana, un enemigo invisible, silencioso, estaba devorando la gloria de las estrellas desde adentro, transformando los sets de ensueño en zonas de peligro biológico. No eran los bajos niveles de audiencia ni la competencia incipiente lo que hacía temblar a los ejecutivos de más alto nivel, sino una notificación con sellos internacionales de la Organización Mundial de la Salud que amenazaba con apagar de manera definitiva las luces del imperio construido por Emilio Azcárraga Milmo. La OMS puso la lupa sobre los pasillos de Chapultepec y San Ángel, exigiendo un cese inmediato de actividades ante una realidad que la televisora se negaba a transmitir. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, había penetrado en el corazón de la farándula mexicana, creando un foco de infección tan masivo que las autoridades sanitarias globales ya no podían ignorar. Sin más, ¡comenzamos! La historia de aquel 1987 es la crónica de un secreto a voces que se convirtió en un pánico colectivo detrás de cámaras. En aquel entonces, el desconocimiento sobre el virus del VIH era absoluto y el estigma funcionaba como una sentencia de muerte social y profesional. Televisa, el gran fabricante de sueños, se había convertido inadvertidamente en una jaula de oro donde los contagios se propagaban a una velocidad aterradora. La promiscuidad, compartida en las fiestas privadas de los ejecutivos y los encuentros furtivos en los camerinos de seda, habían creado una red de contagios que vinculaba a galanes de telenovela, productores, estrellas y altos mandos administrativos. La OMS, tras recibir reportes confidenciales de médicos de élite que atendían en secreto a las figuras más brillantes de la pantalla, emitió una alerta roja que obligaba a la empresa a detener su maquinaria para evitar una catástrofe de salud pública de proporciones nacionales. El rumor de que los foros debían ser desinfectados y cerrados se esparció como pólvora entre los empleados de base. Se decía que los maquillajes, las brochas compartidas y hasta los vestuarios de época estaban contaminados, aunque eso más adelante se desmentiría, pues el SIDA, como es sabido, no se contagia de esa manera. Se sabe que el contacto físico entre los actores en las escenas de pasión se habían convertido en una ruleta rusa de la que nadie quería formar parte. La presión internacional fue tan asfixiante que, por un periodo que la historia oficial ha intentado borrar, la producción de las telenovelas más importantes del momento se detuvo en seco. El cierre no fue anunciado en el noticiero de Jacobo Zabludovsky. Fue una operación de sombras ejecutadas en la madrugada. Actores que un día estaban en la cima de su carrera, con contratos de exclusividad millonarios, desaparecían de la noche a la mañana de los libretos bajo la excusa de viajes de estudio, agotamiento o problemas de salud menores. La realidad era mucho más desgarrador. Muchos estaban siendo trasladados a clínicas privadas en el extranjero o a pisos ocultos en hospitales de la Ciudad de México bajo nombres falsos para que nadie supiera que sus defensas estaban por los suelos. Se sabe que en algunos casos tuvieron que hervir su sangre, es decir, la extraían para después someterla a grandes cantidades de temperatura para poder matar el virus,
Sin embargo, esos métodos, como es sabido, jamás funcionaron. Durante esos meses críticos, el ambiente en San Ángel era una dura paranoia total y asfixiante. Los actores se negaban a besar a sus coprotagonistas, los técnicos usaban guantes quirúrgicos para mover los cables, y el comedor de la empresa, antes lleno de risas y glamour, lucía desierto. Era evidente que la ignorancia ante esta enfermedad era clara. La OMS insistía en que los niveles de contagio entre la élite televisiva representaba un riesgo sistémico, ya que estas figuras eran el epicentro de una red social y sexual que conectaba con las esferas más influyentes del gobierno y la empresa privada en México. Las amenazas de clausura definitiva por parte de organismos internacionales pendía como una guillotina sobre la cabeza del tigre Azcárraga. Se llevaron a cabo jornadas de sanitización nocturnas con equipos químicos especiales, donde hombres con trajes blancos recorrieron cada rincón de los foros que horas antes habían albergado la historia de amor más famosa. Ahora, convertidos en escenarios de una tragedia real, la cifra exacta de caídos en esa purga sanitaria nunca fue revelada, protegida por contratos de confidencialidad que siguen vigentes hasta hoy. Sin embargo, el vicio que dejaron ciertos productores visionarios y rostros icónicos en la programación de finales de la década hablan por sí solos para quien sabe observar las sombras del pasado. Televisa tuvo que ceder ante las regulaciones de la OMS para evitar un escándalo global que habría hundido sus acciones en los mercados internacionales y destruido su prestigio como líder del entretenimiento. Implementaron clínicas internas de monitoreo y comenzaron a filtrar la información como un manto de hierro, creando un sistema de censura interna que prohibía mencionar la palabra SIDA en cualquier rincón de la empresa. Sin embargo, como es sabido, más adelante muchos programas de televisión habrían sido cancelados. Fue el año en que el maquillaje más espeso no pudo ocultar la palidez del miedo en los rostros de los ídolos. La Organización Mundial de la Salud obligó a los gigantes de la comunicación a entender que nadie, ni siquiera los dioses de la pantalla chica, eran inmunes a la plaga del siglo. Aquella intervención internacional marcó el fin de una era de excesos e inocencia en la industria del espectáculo mexicano, dejando una cicatriz de silencio que solo décadas después ha comenzado a sangrar la verdad. Fue el año en que las luces se apagaron por el temor a que el brillo de la fama fuera el último rastro de una vida consumida por la enfermedad, recordándonos que detrás del glamour de la farándula a veces se esconden realidades tan crudas que ni la televisión más poderosa puede editar. La sombra de la OMS en 1987 sigue proyectándose sobre los pasillos de Televisa como un recordatorio de que el poder y la fama son frágiles ante la implacable justicia de la naturaleza. Aquellos meses de cierre y desinfección fueron el protocolo de una transformación radical en la forma en que se veía que se trabajaban en los foros, donde el miedo al contagio cambió para siempre la química entre los actores y la confianza de los ejecutivos, sellando un pacto de silencio que duraría generaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.